Bien, hermanos, pues vamos a leer la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Génesis, el primer libro de la Escritura. Libro de Génesis, del capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y se asentó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y Abraham dijo de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios fue a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual está casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también a la gente justa? ¿No me dijo él, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Con integridad de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si tú me la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todo lo que es tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieras esto? Y Abraham respondió: porque me dije, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Este pasaje que hemos leído, Génesis 20, pues nos cuenta uno de los momentos de debilidad en la fe del padre de la fe, de Abraham. Que por cierto no fue la primera vez que tuvo una caída semejante, porque ya al principio de su peregrinación, cuando el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos y llegó a Canaán, él descendió a Egipto. Y en Egipto, en Génesis capítulo 12, pues también ocurrió lo mismo con Faraón, rey de Egipto, la misma historia, y el Señor también libró a Abraham de perder, pues definitivamente para siempre a su mujer, que era de quien tenía que venir, pues la descendencia, el hijo de la promesa, ¿no? Con el tiempo Isaac. El caso pues es que vemos que Abraham estaba dispuesto que otros hombres en la tierra, ¿no?, en estos países, llegaran a tener a su propia esposa, a Sara. Y en ambos casos también fueron reyes, Abimelech, ¿no?, de Gerar, y también Faraón de Egipto. Y en ambos casos fue librado Abraham por la intervención directa del Señor. La intervención directa del Señor. Entonces, como hemos dicho, fue un momento de gran debilidad. No es esto un modelo, por supuesto, en este sentido, Abraham para nosotros. Ahora bien, sin ánimo de justificar lo que hizo, sí que podemos ver que esta manera de actuar de Abraham aquí no fue porque sí, no fue una casualidad, no fue algo, digamos, sin sentido, ¿no? Sino que tenía una causa y tenía un motivo, que es lo que hemos leído aquí en el versículo 11. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y eso era un hecho, y después su temor era, o su miedo era: me matarán por causa de mi mujer. No había temor de Dios en esos pueblos paganos, en Gerar, en Canaán o en Egipto.
no se conocía la revelación directa y especial de Dios, no se servía al único Dios verdadero, no se adoraba a Dios. Ya iremos también viendo que la idea también de servir en la Biblia, la idea de temer a Dios en la Biblia también, uno de los sentidos en el Antiguo Testamento ciertamente uno de los principales es el de adorar, el de dar un servicio espiritual, adorar a Dios. No se adoraba a Dios, no se servía al Dios verdadero, no había temor de Dios en aquellos lugares y Abraham también tenía temor, pero temor de los hombres, miedo. Pero sería porque sabía que eso era una realidad. Sería porque él sabía de lo que ellos serían capaces por la falta del temor de Dios. Sería porque tal vez lo había presenciado antes, porque eso tendría que ser algo bastante corriente, bastante común, no porque se le pasara la primera vez por la cabeza, ¿no? Impresa el pánico y hiciera todo esto. Tendría que ser algo corriente. Hemos de concluir que viene un extranjero con una mujer bella y al hombre lo matan y se quedan la mujer, la violan o lo que sea. Y de hecho vemos es algo parecido a lo que ocurrió con los enviados por Dios en Sodoma, en el capítulo 18 y 19. Eran hombres, eran varones, pero era también lo que ocurrió, ¿verdad?, al final del libro de los jueces. Y bueno, ahí los extranjeros eran simplemente gente de paso, aunque eran también israelitas. Y también querían pues abusar primeramente del hombre y al final pues abusaron de la concubina. Entonces vemos que eso tendría que sin duda ser corriente en aquellos tiempos, en aquellos lugares, porque no había temor de Dios. En todo caso, esta historia de Abraham nos sirve a nosotros porque nos presenta una enseñanza que está presente a lo largo de toda la Biblia y que podemos pues tratar de abordarla, de acercarnos a ella en esta mañana, que es que allí donde no hay temor de Dios, el pecado se propaga, el pecado prolifera hasta llegar a ser de lo más normal, hasta que sea la marca de la vida de la persona, hasta que sea incluso la marca de la vida de los pueblos, aquello por lo que ellos son conocidos, tradicional en ellos, ¿no? Entonces, como decía, vamos a intentar ver esta enseñanza primeramente considerando que allí donde no hay temor de Dios, que la falta de temor de Dios siempre, en primer lugar, da como resultado el pecado. Allí donde no hay temor de Dios, siempre da como resultado pecado. Y esto es una enseñanza presente en la Biblia ya desde el mismo inicio. Ya incluso de antes del pecado, de la entrada del pecado del mundo con Abraham. Cuando Dios ya dio sus primeras palabras al hombre y entró en pacto, el pacto de las obras, en Génesis capítulo 2. Entonces Dios le dio el mandamiento a Abraham, le dio el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos, se le dio ese mandamiento y ese mandamiento por sí mismo ya basta. Es la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios no se contesta, ¿no? Ya basta, Él ha dado ese mandamiento, no hace falta más, pero Él añadió entonces, además del mandamiento, una amenaza. Vemos, versículo 16, dice, capítulo 2 de Génesis, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás.
morir morirás, es lo que dice, ¿no? Es una frase hecha del original. Es decir, ciertamente es una expresión con mucha fuerza. No hay ninguna duda que si tú comes, si tú transgredes mi mandamiento, tenlo presente, vas a morir. No hay ningún tipo de marcha atrás. Ciertamente vas a morir. Y bien, pues entonces cuando vino el tentador en el Génesis capítulo 3 para transgredir, intentar hacer que el hombre y la mujer pues se transgrediera el mandamiento, pues bien, se entabló esa conversación que leemos al principio del capítulo, y Eva sí, vemos, también incluso responde con estas palabras. En el versículo 1 le dice la serpiente: con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Y responde la mujer en el versículo 2, sí, lo que Dios había dicho del árbol, el fruto de los árboles del huerto pues comemos, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios: no comerás de él ni lo tocarás, para que no muráis. Bueno, sí, respondió las palabras, pero vemos, bueno, para empezar no está escrito, no está dicho con la misma fuerza. Las palabras de Dios podemos decir que no le marcaron el alma o el corazón. No estaba grabado a fuego en su mente para que no muramos. Es solamente informativo. Y entonces pues solamente bastó que el diablo, la serpiente, diera un poco la vuelta a las cosas y entonces el resultado de esto fue el pecado. Corrigiendo de alguna manera, bueno, de alguna manera no corrigiendo a Dios, ¿no? Diciendo, el versículo 4, la serpiente a la mujer, ciertamente, no moriréis, está corrigiendo a Dios, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Vemos, está despreciando a Dios el diablo. Está, digamos, corrigiendo, ¿no? Está tratando a Dios de manera poco respetuosa. Y ella lo escuchó, y ella asimiló esas palabras, la hizo suyas. Por lo tanto, podemos entonces decir que aunque antes de transgredir el mandamiento, aun antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, antes de esto, podemos decir que los corazones de Adán y Eva no estaban llenos del temor de Dios. No habían conocido el pecado, también es cierto, pero no estaban llenos del temor de Dios. En todo caso, el temor de Dios, el temor de las palabras de Dios no les retuvo para que no pecaran. Y bien, pues si eso es lo que ocurrió cuando todavía no había pecado del mundo, entonces ¿cuánto más después del pecado del mundo? Que el pecado entró en el mundo, ¿no? Y esto se puede ver también en los inicios, ¿no? En la historia de Caín mismo, en el capítulo 4. Allí pues Dios, por supuesto, sabe todas las cosas, sabía el corazón de Caín, sabía que él estaba odiando a su hermano porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, porque había sido hecha con fe, y la de él no. Pero vemos que le dice Dios a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos, es también una palabra de advertencia, y es también incluso una exhortación de Dios para que no pecara, para que dejara estar esos pensamientos, para que se aplicara a él a agradar a Dios, para que no fuera él movido más por el odio y el aborrecimiento a su hermano, a Abel. Y bien, pues entonces él puso esas palabras de Dios en su corazón. Él tuvo respeto por Dios, por esas palabras. Podemos que no, porque sabemos todo su terrible pecado, ¿verdad? Que él se levantó contra su hermano cuando estaban solos en el campo y lo mató. Entonces vemos incluso después, cuando hizo esto, en el versículo 9, Dios también fue a él. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿No? De la misma manera que también fue a Adán y a Eva después de haber cometido el pecado en Edén. ¿Dónde estás, Adán? ¿No? Pues aquí está
preguntando por Abel, sí, porque sabía lo que había ocurrido. Pero vemos la respuesta también de él. No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué respuesta es esa a Dios? ¿Qué respeto es ese a Dios? ¿Qué manera de dirigirse a él? Él lo sabe, ¿no? No sé, yo no sé nada, ¿no? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Bien, pues entonces vemos que después de la entrada del pecado del mundo, como se ve en Caín, entonces la falta de temor de Dios estaba sobre todos. Y esto es lo que vemos en toda la historia de la Biblia, en todo el Génesis, ¿no? Porque el Génesis no es solamente la historia real de los orígenes, ¿no? Pero también es lo que mejor describe la humanidad hasta nuestros días, ¿no? Lo que siempre somos, ¿no? La naturaleza del hombre, la humanidad caída. Y entonces pues vemos en el capítulo 6 que se nos dice que la tierra, en el capítulo 6, versículo 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo el designio de los pensamientos del corazón de Dios era continuo, solamente el mal, y lo que había hecho antes Caín, ahora se generalizó por todas partes. Leemos en el versículo 13, dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Está llena de violencia, de la misma manera que hizo también pues Caín a su hermano. Y entonces el Señor envió el diluvio para raer, cortar entonces la humanidad pecadora. Y bueno, continuó por supuesto en la familia de Noé. Y sí, el diluvio cambió seguro la faz del mundo, pero no cambió el corazón del hombre. El corazón del hombre siguió siendo pecador. Se ve después del capítulo 8, capítulo 9. Y pues vemos, seguía habiendo falta de temor de Dios. Y ya entonces llegamos a la historia de Abraham y pues por ejemplo en Sodoma y en Gomorra, que también hemos estado hablando de ellos, ¿no? Y el pecado pues había llegado a su colmo de lo que Sodoma. Entonces vemos, ¿no?, que podemos decir que la palabra de Dios entonces nos está mostrando que esto es lo que siempre está pasando. Esto es lo que siempre está pasando con el hombre, ahora y siempre. El Salmo 36 que leemos y cantamos, conocemos, dice: la rebelión del impío dice del interior de mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es como también el Salmo 14, 53 que dice el necio, el impío, como dice, no hay Dios, ¿no? Dice el necio, como dice, viene a la mente por el salmo que cantamos. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no hay Dios, no solamente que él sea ateo, ¿no?, en cuanto a las ideas, es que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Podríamos hablar mucho, pero podemos mirar directamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, la conclusión del apóstol Pablo, a los puestos, los capítulos 1 y 2, y entonces ahí leemos los versículos 10 al 18, y ciertamente esto es una especie de mezcla, de fusión del apóstol Pablo de distintos textos, versículos de los Salmos. Está el Salmo 14, está también el Salmo 36, está el Salmo 5, está Isaías 59, y leemos entonces a partir del versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y la conclusión de todo es la cita entonces del Salmo 36:1. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así entonces, la falta de temor de Dios produce siempre el pecado.
La falta de temor de Dios es una marca, es una característica, es una parte del pecador, forma parte de su alma. Por lo que si no andamos entonces en el temor de Dios, ¿qué es lo que va a producir en nuestras vidas? Pecado. Entonces no solamente tenemos que tener ese temor de Dios, sino tenemos que tener un temor fuerte, tenemos que crecer en él. Adán y Eva cayeron. Ellos no tenían pecado, no habían conocido el pecado, ¿no? Y una de las cosas fue pues porque no tuvieron el suficiente temor de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros que sí que estamos caídos en el pecado y que tenemos todavía el pecado en nuestro interior, pues hermanos, tenemos que tomar en serio esto, por supuesto. Lo terrible que es el pecado y que si no se tiene el temor de Dios en el corazón, es fácil, muy fácil caer en él. Bien, pues entonces vemos allí donde no hay temor de Dios, la falta de temor de Dios produce el pecado. Pero vamos a ver ahora, en segundo lugar, que la falta de temor de Dios, ¿en qué se muestra? Se muestra en desprecio de Dios y desprecio de su palabra. Desprecio de Dios y desprecio de su palabra. Es que en sí mismo la falta de temor de Dios es despreciar a Dios. Es no considerarlo digno de respeto. Es considerarlo entonces, pues de alguna manera, sí, y lo digo con reverencia porque lo vemos en la Escritura, considerarlo despreciable. Como también todas las cosas relacionadas con él, con su nombre. Y esto la Biblia nos lo enseña repetidas veces. Ponemos un salmo, el texto de un salmo, el Salmo capítulo 10, y leemos en el versículo 3. Dice, ¿por qué se jacta el malo del deseo de su alma y bendiciendo al codicioso desprecia a Jehová? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero el versículo 3 está diciendo que desprecia a Dios. Desprecia a Dios. Y esto es una expresión que la encontramos también en otros lugares de la Escritura. En Números, capítulo 14, versículo 11 también. Allí leemos Números 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de él? Despreciar a Dios, vemos que también es no creer en él. No poner entonces su palabra en el corazón para confiar en ella. La Escritura habla también con expresiones parecidas. En Jeremías capítulo 23 y versículo 17. Allí leemos una expresión muy parecida también. Leemos... Dicen continuamente, a los que me menosprecian. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda en la dureza de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre nosotros, porque están despreciando ante Dios. Y esto es algo que también encontramos en Job, en el capítulo 21, los versículos del 14 al 16. Dicen a Dios, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Y aquí que no está en sus manos su bien. Lejos esté de mí el consejo de los impíos. Esto es entonces el razonamiento de los impíos. Desprecian a Dios y desprecian la palabra de Dios también. Lo que Él dice. En Proverbios también, capítulo 13... Proverbios 13.
5. Sí, perdón, es el 1, perdón. 1:30. No 13, 1:30. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Y es entonces una referencia también a la palabra de Dios y a la exhortar en base a la palabra de Dios, o en el capítulo también 5, en el versículo 12, y digas, cómo aborrecí la instrucción y mi corazón menospreció la reprensión. Hablando del pueblo de Israel, incluso, vemos en el Salmo 107, versículo 1, Salmo 107, versículo 1. Habla también de los que aborrecían el consejo del Altísimo, versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El Salmo 2, conocemos bien, leemos y cantamos a menudo, de la gente de las naciones que blasfeman el nombre de Dios y pues dice de apartar de nosotros pues sus mandatos, ¿no? Que son pues sus como cuerdas, ¿no? Que son como cadenas que nos atan, ¿verdad? Entonces vemos que es el desprecio por Dios y el desprecio por su palabra, particularmente el desprecio por sus mandamientos. ¿Y por qué esto? Pues es también porque no se tiene en cuenta la autoridad de Dios, porque se desprecia, porque se menosprecia, porque se le rebaja, porque no se le toma en cuenta, no se toma en serio. Esto es algo de la historia, digamos, reciente, esto de la historia contemporánea, esto es lo que hemos conocido, los que tenemos una edad en nuestro país en los años 70 y 80, esto es lo que realmente ocurrió, ¿verdad? De ser, pues, un país en el que, comillas, oficialmente, la religión, Dios, etcétera, oficialmente sí, pero Dios y la religión tenían un papel central, fundamental en la vida, ¿no? En los años 70, 80, ¿qué pasó? A que todo el mundo se reía de Dios y de sus mandamientos y de la religión. Y pasó a ser entonces algo completamente despreciable. Y pasó a ser que la gente, al escuchar incluso la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, eso te producía una reacción hasta casi física, ¿no? Esto era lo que ocurría, de que se nos bombardeó por todos lados, ¿no? No había internet de aquel entonces, pero también había mucha propaganda, por supuesto. Y se nos bombardeó por todas partes de que Dios es irrisorio, de que Dios da risa, ¿verdad? La religión es algo de mujercitas. O que la religión, ser religioso, es de alguien que no está bien de la cabeza, no está centrado. Es de alguien que tiene problemas psíquicos, los fuertes no, lo que están viendo van, no se interesan por Dios, ¿verdad? Y bueno, venga chistes también acerca de Dios, y venga viñetas también en los periódicos, ¿no? Representándolo como si fuera, pues, un ancianito encima de la nube, etcétera, ¿no? Y bien, pues entonces, cuando esto ya no es cosa de uno o dos locos, sino que esto se extiende, ¿no? Como una gangrena, y esto ya llega a ser una parte importante de la población, entonces ya no hay nada que hacer, porque ya toda la pasta está endeudada. Y entonces, pues el país está listo para que le envíes todo lo que quieras, porque va a recibirlo, va a atracar. No, ya le puedes dar una tras otra, no va a haber fin. Y eso es lo que estamos. Eso es lo que estamos hoy en día. Lo que estamos viendo hoy en día viene de aquellas cositas, de aquellas bromitas, aquellas tonterías de los años 70, de los años 80, ¿no? Inocentes, ¿no? No, pues por eso hay que estar completamente alerta, porque esto de la falta del temor de Dios es muy contagioso, ¿no? Nos metieron mucho miedo con esto del COVID, ¿no? Pero esto es mucho peor. Quiero decir, esto sí que es verdaderamente contagioso.
Esto sí que, sin darte cuenta, ya lo has asimilado. ¿Por qué? Porque lo escuchas y no le das importancia. Lo escuchas y no te... Ni frío ni caliente, no te inmuta, ¿verdad? Y entonces eso te va erosionando, entonces te va gastando las defensas, ¿no? Como el organismo, te va gastando las defensas, y poco a poco, pues, te vas volviendo un poquito así, ¿no? Y ya no eres tan temeroso. Y entonces ya, bueno, si baja el temor ya, lo que decimos en cuanto al pecado, ya puede ser más proclive a pecar, y de hecho, pues entonces, si pecas ya no le das tanta importancia. Hemos de estar alerta por eso. De la gente que está a nuestro alrededor, de no consentir en todas estas cosas, ¿no? Sé que, bueno, pues no es algo un plato agradable, ¿no? Pero decirle, mira, no tiene gracia lo que estás diciendo. Mira, delante de mí no me digas esto. Seguramente que vas a tener problemas con esta persona. Seguramente que no te va a tratar muy bien a partir de entonces, pero no comulgues. O no le digas nada, media vuelta y te vas, pero no estés con él en faltas de respeto contra Dios. ¿Verdad? Si eso es así en cuanto a falta de respeto a Dios, ¿cuánto más la blasfemia? Que es tan corriente. Media vuelta, ni una palabra, adiós. Y ya está. Entonces, tengamos presente esto porque es muy contagioso y es muy peligroso. Es muy peligroso en cuanto, por supuesto, a nuestra relación con Dios, pero es muy peligroso también, por otra parte, en cuanto a nuestra relación también con los demás. Y esto es lo tercero también que vemos. Tercer principio de la palabra en cuanto al temor de Dios es que allí donde hay falta de temor de Dios, allí donde no hay temor de Dios, los hombres pasan por encima de los hombres. Y los hombres pasan por encima de todas las normas de los hombres. No una, no, todas las normas de los hombres. Y es el temor de Abraham, o el miedo de Abraham, ¿verdad? De que a mí me matarán y a ti, pues, me van a tomar. Porque eso era moneda corriente en aquel entonces, ¿verdad? Pero esto de pura lógica, si se desprecia a Dios y sus leyes, ¿no? Que es lo más, ¿no? Entonces la gente se va a detener en lo que es lo menos, en el hombre. Vemos que el deber para con Dios y el deber también para con el hombre, en la palabra de Dios está muy ligado. Se tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Con toda el alma, mente, fuerzas, etc. Y al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto de amar al prójimo como uno mismo? ¿No? Pues si no amas a Dios con todo el corazón, mente y fuerzas, es imposible. Esa es la manera de amar al prójimo como uno mismo. Primeramente amar a Dios. Es necesaria la conversión a Dios por eso. Te tienes que convertir a Dios para amarlo de esta manera. Y de esa manera entonces podrás amar al prójimo de esa manera. Si no, es imposible. Entonces las dos están unidas. Si desprecias a Dios, que es lo mayor, pues por supuesto vas a despreciar al hombre. Por supuesto. Y es, volviendo al Salmo 10, volvamos ahí porque se ve muy claro en este Salmo. Vemos en los versículos 3 y 4. Dice, ¿por qué se jacta el malo del deseo de su alma, bendiciendo al codicioso? Desprecia a Jehová, lo hemos visto, ¿no? Y el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus mandamientos. Y bien, pues entonces a continuación que el prójimo. El malo, sus caminos son firmes en todo tiempo. Tus juicios están por encima de él. Resopla con desprecio a todos sus enemigos. ¿Desprecia a Dios? Pues hombre, desprecia a todos sus enemigos, a todos los hombres, ¿no? Entonces, al prójimo, ¿no? Versículos 8 y 9, vemos aquí se sienta a la acecha de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en lo oculto como el león desde la cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en su poder muchos desdichados. Ya por último, Proverbios 1, lo vemos tan claro ahí también. Proverbios 1 porque allí está introduciendo la gran maravilla de la palabra de Dios, en particular de los proverbios, de sus efectos, de sus beneficios, ¿verdad?
El versículo 7 entonces está diciendo el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, el temor de Dios. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción, como hemos leído. Y entonces vemos la primera instrucción en el libro de los Proverbios y en el versículo 10 que leemos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos riqueza de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa su suerte con nosotros, quédate con nosotros, ¿no? Ven, seamos amigos. ¿Vemos? A falta de temor de Dios, ¿qué hace? Violencia, robo, ¿no? Pasar por encima de las personas, de sus derechos, de su propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque me apetece a mí. Por supuesto que lo sabemos, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿no? Este versículo, ¿no? Si no hay Dios, si no hay resurrección de muertos, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Si solamente es esta vida, no lo que hay, pues entonces nada. Tenemos que correr, cada uno que se espabile, que haga lo que bien pueda, ¿no? Y que saque lo que pueda de esta vida, porque no vas a sacar nada más, ¿verdad? Es la manera de pensar de los que no creen en Dios y que no temen en Dios, no temen a Dios, por supuesto. Entonces, como el caso de Abraham, tiene una mujer bella, pues entonces, no, se carga uno al marido y se lleva a la mujer. Lo mismo con las propiedades, lo mismo con el dinero, lo mismo con las casas, las viviendas, ¿no? Este tiene dos, oye, ¿para qué tiene dos? Pues yo me meto en la de él y ya está, ¿no? No pasa nada. Y después, encima, pues se protege esto con leyes. Entonces vemos que esto es lo que ocurre. Sí o sí cuando Dios es despreciado y su palabra no es tenida en cuenta. Siempre el mal acaba siendo una diversión. En Romanos capítulo 1 vemos, acaba siendo una diversión para el impío. Al final del capítulo 1 pues está dando el apóstol toda una serie de terribles pecados. Vemos que son todos contra el prójimo. Llenos de injusticia, fornicación, malicia, avaricia, maldad, repletos de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son pecados contra el prójimo. Y el versículo 32 dice, los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Y bueno, pues entonces, lo mismo si lo conocen y hablan, pues le dicen, oye, qué bien que has hecho, ¿verdad? O los estás admirando, este sí que sabe. Fíjate lo que ha conseguido, ¿no? Se complace en el mal. Sabe que está mal, pero se complace. Es algo irrisorio para él. ¿Verdad? Decíamos, ¿no? Que ha cambiado, ¿verdad? Del papel de Dios y la religión desde los años 70 hasta aquí. En los años 70 he consultado robos en España al año, 5.000. Año 75. Robos el año pasado, 900.000. De todo tipo. 900.000. Y bien, pues eso con todo lo demás delitos también, ¿no? Pero sobre todo aquí es el robo, ¿no? Sí, se ha disparado también la violencia y los asesinatos y tal, sí, también la violación también, sí, se ha disparado, pero sobre todo es el robo aquí en España. 1 millón de los que están, pues, denunciados seguramente. Y entonces, pues nada, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Estas son las verdades, ¿no? Que vemos en la palabra de Dios y podemos entonces ya intentar concluir a todo esto, hermanos, sí. Vemos que miramos como lo miremos, ¿no? Si se quiere dar una moralidad a los hombres, una moralidad de decir, a ver, unos valores morales, ¿no? Para hacer el bien, ¿no? Pero sin Dios, sin la palabra de Dios, sin la religión, sin el temor de Dios, no hay nada que hacer, es fracaso.
Sí que es cierto que existe la ley natural, sí, ¿no? En Romanos capítulo 2 dice de los gentiles que tienen la ley grabada en sus corazones, y sí que es cierto. Pero es que eso es cierto también leyendo el final de capítulo 1 de Romanos, que dice que no solamente la hacen, sino que se complacen en hacer, en transgredirlo. Es decir, hacen lo que saben que está mal. Es decir, allí donde no hay temor de Dios, no hay base alguna para que la gente actúe bien, correcto. Y más si la ideología es el ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces es lo que dice, se corrompieron, hacieron obras abominables, porque ya sí que ya no hay ninguna base para nada. Ya no hay ninguna base para el bien o para el mal, ¿no? Las cosas son por lo que son y ya está. Bueno, pues entonces por eso ocurre que es un fracaso la moralidad sin la religión. Es necesaria la religión, o es necesario no solamente el respeto de las leyes, sino es necesario Dios, es necesaria la palabra de Dios en la sociedad, en los países. Es necesario. Si no, lo único que hay es lo que hemos visto, cada vez más y más y más pecado y maldad y violencia. ¿Verdad? Bien, pues entonces vemos que allí donde no hay temor de Dios, la gente va a vivir para sí. Allí donde no hay temor de Dios, no va a respetar al prójimo. Allí donde no hay temor de Dios, va a robar al prójimo, va a quitar las cosas del prójimo, en beneficio propio. Uno solamente vive para sí. Y por eso entonces es un fracaso lo que estamos viviendo. Es cuestión de tiempo que se vea. Pero es un fracaso y se tiene que corregir. Y se tiene que corregir, pues entonces predicando la palabra. Sí, el mensaje de la salvación y el mensaje del Evangelio. Pero se tiene que corregir también predicando el temor de Dios. El temor de Dios. Porque esto es para nosotros lo más importante como creyentes, ¿no? Porque hemos dicho, la ausencia del temor de Dios es la marca del impío, es la marca de aquel que no conoce a Dios, es la marca del que está en sus pecados. No conocer a Dios es no tener temor de Dios. Sin más. Entonces, por eso, decíamos el otro día, no está muy enseñado, no está muy predicado entre los creyentes, entre los evangélicos, esto del temor de Dios, porque suena un poco raro, suena religioso, Pero vemos, es que no es posible creer en Jesús. No es posible haber conocido a Jesús. No es posible ser salvo por Jesús. No es posible haber nacido de nuevo. No es posible si uno no tiene temor de Dios. Es que no es posible, porque si uno ha nacido de nuevo, lo veíamos la semana anterior, está la promesa del nuevo pacto, de que infundiré mi temor en sus corazones. A ellos y a sus hijos, es una promesa del nuevo pacto. El ser nacido de nuevo es tener temor de Dios, mayor o menor, siempre creciendo, pero es tener temor de Dios. Si uno no tiene temor de Dios, es que no ha nacido de nuevo. La falta de temor de Dios es una marca del que no conoce a Dios, del que no ha nacido de nuevo. Entonces, si uno carece por completo del temor de Dios, entonces carece por completo de la gracia de Dios que salva. Carece por completo del nuevo nacimiento. Y entonces solamente uno vive para sí. Entonces solamente uno desprecia a Dios y desprecia su palabra. Y Dios, la palabra puede decir esto blanco sobre negro y dice, relativicemos porque, esto no es tan así, ¿no? Eso es falta de temor de Dios. Eso es falta de respeto por la palabra de Dios. Y ya lo estamos viendo también. El temor de Dios viene mano de la mano del temor también y del respeto a su palabra. Y por lo tanto, todo lo contrario es cierto. Si uno ha nacido de nuevo, tiene el temor de Dios. Y hemos de animarnos a tener temor de Dios. Y hemos de aspirar a tener de Dios, tener temor de Dios. Y pedirle al Señor que nos enseñe, y pedirle al Señor que nos dé, porque todo esto no es algo nuestro, es algo que nuestro corazón, ya lo hemos visto, esto es la obra de la gracia en nosotros. Así pues, hermanos, miremos nuestra alma, miremos nuestra vida, miremos nuestro corazón, miremos si hay, si no hay, hasta cuánto, hasta qué punto, y deseemos todos más y más de este temor.
y pidamos al Señor que el Señor nos lo dé, según la promesa de su pacto de la gracia en Cristo Jesús. Que así sea. El Señor bendiga su palabra.